que no necesariamente son eventos del fin, ¿ok? O no son, pueden ser reales, pero no tienen nada que ver con el evento del fin. Escatología bíblica, un recorrido por Mateo 24 y un aspecto teológico, el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Si alguien sabe. Pregunto, ¿verdad? Porque me parece que sería importante si alguien sabe, que sabe. Porque esta noche estamos aquí por esto, para aprender. Yo creo que puse por ahí en el mensaje, si usted deja de aprender, deja de crecer. Y creo que eso es algo de lo que nosotros tenemos que seguir haciendo énfasis en medio de nosotros. A veces usted pudiera saber muchas cosas, o uno pudiera saber muchas cosas, pero uno no lo sabe todo. Y entonces, en medio de la parte espiritual es tan importante, porque eso es lo que va a dar el ser. El ser lo va a dar la parte doctrinal teológica. El ser lo va a dar la revelación de Cristo. El ser lo va a dar el estudio de las Escrituras. El ser lo va a dar los ejercicios espirituales. Y el hacer, el servicio, el servir, el predicar, cualquier servicio que usted preste, viene y tiene y debe nacer de ese ser. Porque si no, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, si yo soy, yo hago. Si yo no soy, yo no debiera ser, porque lo voy a hacer mal, porque no va a funcionar. Por eso es muy importante que estos textos y estos temas se abran y abramos nosotros espacios aquí en la iglesia con respecto a esto. Bueno, pero no importa. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un recorrido por Mateo 24. Cuando yo digo un recorrido, hermanos, de aprendizaje, es un recorrido. No vamos a entrar en detalle, vamos a hacer un recorrido y los puntos que vamos a tocar son los puntos que nosotros creemos que pudiera hacernos bien y que pudiera ayudarnos a la comprensión de la parte de la escatología. ¿Qué era escatología? Eso sí sabemos, ¿verdad? Escatología es el estudio de los eventos del fin. Cuando nosotros vemos ese video, aparecen un poco de cosas que no necesariamente son todas las cosas que la Biblia dice, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas cosas que están así, escritas, ¿verdad? Hay otras que son sumamente especulativas. Por eso cuando hablamos de escatología, de las cosas últimas, pero hay una parte de la escatología que es escatología especulativa, que tiene que ver cómo mucha gente empieza a especular sobre eventos y sobre cosas que no necesariamente son eventos del fin, ¿ok? O no son, pueden ser reales, pero no tienen nada que ver con el evento del fin. De ahí que nosotros como iglesia debemos de prepararnos en esto, hermanos. Vea, bueno, tal vez es porque es nuestra connotación como iglesia. Ahora le decía yo a una hermana que conversaba con ellas, es que nosotros somos una iglesia tan familiar. Gracias a Dios por eso. Bueno, eso fue lo que nos tocó. El Señor nos regaló ese propósito. Y cuando somos una iglesia familiar, cuesta mucho que la gente entienda eso. Cuesta mucho porque hay gente que no se adapta. Porque cuando decimos somos una iglesia familiar, es que nosotros tenemos ciertas capacidades en las cuales nosotros podemos interactuar y a algunos les parecerá que es un grosero. Pero, ¿cómo es usted en su casa? ¿Usted cree que en su casa sería grosero que usted le diga a su esposa, no, pero ya yo le dije, ¿para qué le voy a volver a decir más? Eso en medio del núcleo familiar es normal, pero igualmente nosotros como iglesia nos desarrollamos así y hay mucha gente que eso no le parece, que eso es grosero. Es que me dicen muy feo. Pero es que nosotros nos hemos desarrollado así. Nosotros, por ejemplo, digamos, a nivel de iglesia, nosotros tendremos que decir, bueno, hermanos, ya deje de hacer eso así. En otra iglesia usted posiblemente eso no lo va a ver. Eso es otro cuadro. Eso es como, usted tiene que respetar ahí, usted no puede comer ahí adentro en el salón, ya como regla de la iglesia. Pero nosotros comemos aquí adentro. Y a veces se comen unos a otros. Que eso es todavía más grueso. Eso es más familiar, ¿verdad? ¿Por qué digo esto?
porque de esa misma forma es como nosotros doctrinalmente y teológicamente tratamos el tema. Yo lo trato con toda libertad. Sería una descortesía de mi parte en otro lugar preguntar si alguien sabe qué es el estado intermedio. No se debe hacer. A uno le enseñan en la parte homilética que eso no se hace. Usted nunca debe exponer a nadie. Es decir, las preguntas deben ser preguntas como más o menos que la gente sepa para que le respondan. ¿Ve? Pero en la familia sí usted puede decir eso. Usted sabe qué es eso y si no sabe, hablémoslo. O usted puede decir no sé, etcétera. Es más, le voy a decir algo para terminar la clase. Es como el único texto que habla de eso. El que es más cercano a eso. Sin embargo, bueno, vamos a experimentar. Por eso cuando ahora vimos el video, ¿verdad? El video, nosotros vemos que hay un poco de cosas que están aconteciendo, ¿verdad? En ese video usted pudo ver que hay cosas que son reales. Entonces, la realidad de estos fenómenos y de estas cosas que están aconteciendo son las cosas que sí están anunciando, que hay algo que está pasando. Es más, dentro de la parte de lo que es el sistema mismo del mundo, la naturaleza misma, está en función de aquellas cosas que están escritas. Los fenómenos que están pasando, ¿verdad? Bueno, ya ahora el hombre quiere echarse la culpa, ¿verdad? La gente piensa que es por culpa del hombre. ¿Ustedes se han oído eso? Es que nosotros los hombres hemos destruido y ahora entonces reciclamos y ahora no botamos basura. Y yo creo que eso es muy bueno y son muy buenas intenciones. Y yo creo que hay que cuidar el planeta. Yo creo en cuidar el planeta, que quede claro porque me están grabando. Hay que cuidar el planeta. Pero el planeta será pasado por fuego. Si lo cuida usted o no lo cuida al final. Ok, entonces vamos con el estado intermedio y el recorrido que vamos a hacer. Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. Entonces sigamos concentrándonos. Ya vimos el video, ya, ¿verdad? Eh, voy aquí, vamos a ver. Una de las cosas que a nosotros se nos advierte y que debemos nosotros estar muy advertidos es sobre no malentender las señales del fin. No malentendamos las señales del fin. Cuando nosotros malentendemos las señales del fin, podemos o estamos entrando en un conflicto. En un conflicto que en muy poco ha ayudado o en muy poco nos va a ayudar. Entonces, no debemos malentender las señales del fin de Mateo 24 y el aspecto del estado intermedio. Entonces, voy a agarrar de atrás hacia adelante el estado intermedio y después vamos a hablar de que no debemos de malentender estas cosas que son las señales del fin. ¿Qué es? Y voy a pedir antes que alguien me busque, que lo tenga ya listo para que después lo lea con voz fuerte. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Y Filipenses capítulo 1, verso 23. Entonces, segunda de Corintios 5, 6 al 8 y Filipenses 1, 23. Entonces, ahorita me los van a leer cuando usted tenga el micrófono en la mano, usted lo lee. A ver, Ale. Por ahí hay dos manos, creo que está don Iris y está don Adrián. Segunda de Corintios 6, 8. 5, 6, 8. Ah, bueno, 5, 6, 8. Ajá, perfecto. pero déjeme antes, hermana, por favor, que dé la definición de lo que es el estado intermedio. El estado intermedio es un concepto teológico del evento entre la muerte y la resurrección. Ese es el estado intermedio. El estado intermedio es el evento que está entre la muerte y la resurrección. Es cómo y dónde vamos a estar nosotros, si tendremos o no tendremos cuerpo, dónde estaremos, arriba, abajo, al norte, al sur, al este, al oeste. Eso tiene que ver con el concepto teológico de lo que hemos estado, o lo que se llama el estado intermedio. Entonces, ¿qué es el estado intermedio? Y la resurrección. Ajá, es decir,
cuando hablamos de este concepto, la Biblia dice claro que los creyentes fallecidos están con el Señor. ¿A dónde? Esto es lo que el estado intermedio toca o trata. ¿Dónde? Hay una discusión amplísima con respecto al estado intermedio. ¿A dónde se va usted después de que se muere? ¿Verdad? Y si uno empieza a preguntarles a ustedes aquí, posiblemente algunos tendrán montones de criterios. No los vamos a hacer porque la clase entonces, esta hora hora y resto no nos alcanzaría con tantos y buenos criterios, me imagino. Entonces, una de las cosas es que Segunda de Corintios habla un poquito de esto. Doña Iris, con Segunda de Corintios capítulo 5, versos 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ajá. Ok. Ausentes del cuerpo, Y presentes al Señor. presentes al Señor. Ok. Don Adrián tiene el otro texto, por favor. Pablo dice, yo estoy aquí en estrecho porque no sé si quedarme o irme. Cuando se habla del estado intermedio, la cuestión del estado intermedio es si se dan a los creyentes cuerpo físico temporal en el cielo hasta la resurrección, o si los creyentes en el cielo existen en forma espiritual incorpórea o incorpórea, es decir, sin cuerpo, hasta la resurrección. ¿Por qué es importante definir, bueno, saberlo, por lo menos tener claro algunos aspectos? Bueno, porque usted es creyente, ¿verdad? Entonces, uno oye criterios y en este tema oye miles de criterios y de formas y de, ¿verdad?, de pensamientos. Alguna gente piensa que alguien se muere y se fue para donde estaba Dios y que los que no tenían a Cristo se fueron para el infierno, ¿verdad? Eso es como una de las más generalizadas. Otros piensan que el estado intermedio tiene que ver con otro aspecto en donde se está en un estado, en un momento en el cual ahí se espera en un impas de la vida, ¿verdad? Y de la muerte, ¿verdad? Que en otro momento, dentro de algunos otros conceptos, conceptos religiosos, se llama purgatorio, ¿verdad? Y que ahí se está. En otro momento, algunos han interpretado que la parábola del Lázaro el rico y Lázaro el pobre y el rico han dicho el Hades, y no solamente la parte del Hades, sino que habla del Seol. Entonces, que había una separación entre estos. De estas interpretaciones uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque realmente la Biblia no da gran cantidad de detalles sobre el estado intermedio. Y la única escritura que específicamente, pero indirectamente habla de la cuestión es Apocalipsis 6:9, la que leyó Hugo, en donde dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En este versículo Juan recibe una visión de aquellos que eran asesinados, ¿verdad?, debido a su fe durante los últimos tiempos. En esta visión, aquellos creyentes que habían sido asesinados estaban bajo el altar de Dios en el cielo, que se describe como almas, ¿verdad? Así, de este versículo, si hay, ¿verdad?, si hay una respuesta bíblica para el estado intermedio, parecería que los creyentes en el cielo están en forma espiritual, incorporal, hasta la resurrección, ¿verdad? Es decir, no tienen un cuerpo. Son una parte. Ok, lo que pasa es que ustedes ya se comieron todo Apocalipsis con esa declaración. Sí, lo que pasa es, otra vez, vamos a ver, estado intermedio es el momento en que usted muere hasta la segunda venida de Jesús. No, en todos los tiempos. En todos los tiempos.
Sí, porque Juan ve a estas almas de los que fueron decapitados, pero ve estas almas, ok, ese es otro evento, ¿verdad? Ese es el evento del rapto, ese es el evento de otra cosa. Por eso es apasionante esto. Lo que a nosotros hoy nos puede interesar mucho es saber, bueno, usted para dónde va si se muere. El estado intermedio tiene que ver con esto. El cielo que en última instancia espera a los creyentes en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero nadie será transformado, y aquí voy con una declaración, nadie será transformado hasta la segunda venida. Y seremos transformados cuando le veamos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice Pablo, y los que hemos quedado seremos arrebatados. Entonces seremos glorificados. Y la glorificación es la parte corpórea, ¿verdad? Se nos da un cuerpo nuevo, resucitado. Por eso usted tiene que ver cómo hace, porque su cuerpo que se muere, ese es el cuerpo que le regalan allá. Sí, pero no tiene que ver con la, ¿verdad? Sí, alguna gente piensa, pero no. Ok, entonces si damos por un hecho y damos por entendido que cuando hablamos del estado intermedio, hermanos, cuando hablamos del estado intermedio, entonces estamos hablando de que, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico será resucitado y glorificado, hecho perfectamente apto para la eternidad de la nueva tierra. ¿Qué pasa con los no creyentes? Los no creyentes exactamente están en la misma posición. Tendrá que esperar la venida gloriosa y también serán dados sus cuerpos para ser juzgados. Cuando sean juzgados, dice la Escritura, unos tomarán a la derecha y otros a la izquierda. A los de la derecha diré, vengan, buen siervo y fieles. En lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré. Y dice que a los de la izquierda le dirá, ustedes tienen que ir con Satanás y sus secuaces, ¿verdad? Para que cumplan el castigo eterno, la segunda muerte. Nosotros como cristianos, entonces, en ese evento tendremos un juicio, que es el juicio del gran trono blanco. No seremos juzgados por el aspecto de la salvación, sino el aspecto de lo que usted hizo. Por eso, qué importante es saber lo que usted está haciendo. Dice Pablo, unos, ¿verdad? Por sus obras. Unos serán como piedra, oro, otros madera, hojarasca o piedra preciosa. Dice, ahí es donde viene ese gran juicio para el creyente. Entonces, el juicio del creyente del gran trono blanco tiene que ver con las obras. Si es una pregunta que para mí siempre va a estar ahí. ¿Qué hizo usted con lo que yo le di? Yo creo que eso es lo que el Señor va a preguntar. ¿Qué hizo usted con lo que yo le di? ¿Qué hizo con ese talento que le regalé? ¿Qué hizo con ese don? ¿Qué hizo con ese montón de plata que yo le regalé a usted? ¿Qué hizo usted con su vida? ¿Qué hizo usted con todo? Porque nosotros, otra vez, ¿verdad? A nosotros se nos dan y se nos dieron las cosas para que nosotros logremos establecer la justicia y la glorificación de Dios. Todas las cosas que a nosotros se nos dan es para llevar gloria a Dios. ¿Cuándo? Aquí, hermano. Porque si usted está esperando morirse para irse para el cielo sin querer vivir ya desde aquí el cielo, se está perdiendo de una gran oportunidad. Hay gente que piensa que va a vivir aquí y después de todas formas me muero y no me llevo nada. Y yo creo que cuando la gente dice eso, yo creo que está pensando en que de verdad no se van a llevar nada. Porque no lo están haciendo aquí. La vida es aquí. La muerte solamente es una extensión de la vida. La muerte es parte de la vida. La muerte para los que estamos en Cristo no es el fin de algo. Al contrario, es el principio de otro evento. El estado intermedio, entonces, a nosotros nos deja claro que el cuerpo físico será resucitado y glorificado, perfecto y apto para la vida eterna. Y en la actualidad el cielo es un reino espiritual.
Entonces, parecería entonces que no habría ninguna necesidad de cuerpos físicos temporales. Si los creyentes están en un paraíso espiritual, lo que sea el estado intermedio, podemos descansar seguros que los creyentes en el cielo, muy contentos, disfrutando de las glorias del cielo y adorando a la majestad del Señor. ¿Verdad? Eso es para los que tenemos la promesa, los que hemos creído. Dice la Escritura, a los que han confesado que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis 6, no, ¿cuál? Ah, no, pero no, solo toqué 2 Corintios, Filipenses y Apocalipsis 6, 9, de las almas. Por ejemplo, cuando habla de cielos nuevos y tierras nuevas, Apocalipsis 21 y 22. Ahora, cuando se habla de paraíso, paraíso es una palabra hebrea prestada, que fue tomada de los, de los que Erika, de los persas. Muy bien, es que estoy conversando con Erika. Fue tomada de los persas. ¿Qué significa paraíso? Significa jardín, significa como eso, un espacio de huerto, jardín. Es la palabra que se usó para Adán y Eva en el huerto, en el paraíso. La referencia de Lucas con respecto a este tema del estado intermedio, cuando Jesús le dice a aquel hombre que está al lado, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, está hablándole exactamente de ese espacio, del espacio en donde el espíritu vuelve a Dios que lo creó, su cuerpo va a la tierra, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo dentro de nuestra teología usamos bien los temas, porque la Biblia cuando habla de alma y de espíritu se refiere a una misma palabra, aunque nefesh para espíritu, sush para alma, tienen que ver con significados a veces que son de los originales y del idioma original, pero por ejemplo en el texto dice que María dice, mi alma se regocija en el Señor mi Dios, pero después inmediatamente también dice, y mi espíritu, y está hablando de lo mismo, mi espíritu agradece a Dios o tiene complacencia en el Señor. Entonces es la misma palabra, ¿verdad? Cuando alguna gente dice entonces, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, porque todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y pareciera que alguna gente piensa que es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero realmente es un ser integral, somos un ser integral. Al final lo que ese texto nos quiere decir a nosotros es que de una forma integral, en todo mi ser, yo me consagre a Dios, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros podemos hacer la división o la hacemos o la hemos hecho, la hacemos por asuntos de estudio, no por asuntos de que nosotros podamos partirnos, ¿verdad? O podamos, porque esto sí sería mucho la parte filosófica de Platón, ¿verdad? Platón decía que cuando el hombre moría, el alma salía de la cárcel, ¿verdad? Y entonces era liberada, porque estaba en una prisión. Y mucha gente cree que el hombre era cuerpo y alma, ¿verdad? Otros creen que es cuerpo, espíritu, alma. Nosotros creemos que somos un ser integral, todo nuestro ser. Que esto es la parte en donde nosotros necesitamos verlo. El cuerpo entonces, cuando morimos, ¿dónde va? Dice, al polvo, porque el polvo fue hecho. El espíritu va a Dios. Cuando usted o yo o alguna gente creen en la parte del alma, es donde no le encuentran la respuesta, porque entonces ¿dónde va el alma? Sí, ¿verdad? Las almas andan volando. No. Ok, por eso es importante que nosotros logremos entender esta definición, ¿verdad? De espiritual mi cuerpo. Dos textos que hablan en la Biblia sobre espiritual mi cuerpo no son los que pueden afirmar una doctrina de esta forma. Entonces, nosotros somos un ser integral.
Ahora, cuando nosotros por razones de estudio hablamos de la parte de la psique, del alma, de las emociones, de los sentimientos, pues lo hacemos en razón de que, bueno, sí, ahí está. Y si habla del espíritu, de la conciencia de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que es más sano entender que somos un ser integral y que el espíritu volverá a Dios y que el cuerpo volverá a la tierra. Sí, señorita, señora. Traer a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros no, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La pregunta siempre es, ¿dónde están los malos? ¿Para qué quieres saber, pobrecitos? Déjelos ahí. No. Ok. No. Nosotros tenemos que entender algo. Y se los voy a poner así. Ven acá, Juan José. Ve, es que yo creo que sí es como vamos a funcionar. Ok. Es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Si hay alguna coincidencia, ustedes lo sabrán. Él es el malo y yo soy el bueno. Preguntas para que ustedes mismos se contesten. Preguntas. ¿Recibió él el soplo de aliento del Espíritu de Dios cuando fue creado, fue hecho? ¿Lo recibí yo? Cuando él se muera, ¿a dónde va el Espíritu de él? ¿Y el cuerpo? ¿A dónde va mi espíritu que fui creado? ¿Y mi cuerpo? ¿Dónde está la diferencia? El punto que detona la diferencia es resurrección. Es la segunda venida. Ahora, una cosa es que usted y yo, cuando estamos a punto de morirnos, tenemos la conciencia de a dónde voy yo, porque yo voy para el cielo. Esa es mi conciencia, esa es mi fe. Pero, ¿usted para dónde va? No sabe, normalmente no saben y a veces piensan que se van para el cielo, pero uno sabe que no, porque la única entrada al cielo es Cristo. El único camino de salvación es Dios, es Cristo. Nadie va al Padre si no es por Él. No es una religión, es una relación, es una intimidad. Entonces, ahí está plasmada la diferencia. Entonces, nosotros, lo que pasa es que nosotros nos volvemos pensadores y filosofamos porque creemos que cómo me voy a juntar con esta chusma. No, el espíritu, el soplo, el aliento de vida de Él es el soplo de aliento de vida mío. La oportunidad que yo tengo y he tenido en mi vida para abrir mi corazón a Cristo es la que Él ha tenido. Es correcto, el juicio vendrá cuando venga la resurrección y en la resurrección serán juzgados unos y unos irán y formaremos el reino de Dios que no es en el cielo, que es aquí en la tierra. Cielos nuevos, tierra nueva, un reino, por eso se llama reino, es aquí. Unos gobernarán sobre cientos, otros sobre miles y otros sobre millones. Yo le digo al Señor, con 100 suficiente, Señor, pero ya, si usted me quiere dar miles no importa. Sí me doy a entender. El tema se va a discutir y se va a trasladar porque aquí estoy yo delante del juicio del trono blanco. Él irá al juicio del gran trono, en donde todas sus obras serán abiertas. A mí se me abrirá el libro de la vida y me dirá, oh, usted está aquí, ese Gerardito, qué gusto de conocerlo. Yo no lo conozco, apártese de mí, hacedor de maldad. No está escrito en el libro de la vida, no tienes parte conmigo. No sé si usted quiere aceptar a Jesús en este momento, hermano, porque yo lo veo a usted como dudoso. De ahí que es importante la evangelización, por ese criterio y por ese fundamento doctrinal teológico, hermano. No es para tener mucha gente en iglesia, es porque las almas van camino al infierno. Si nosotros no le predicamos a Cristo y a este crucificado, hermanos.
Y tienen que venir, por supuesto, a la iglesia porque es donde se crece. Es donde es parte de lo que Dios dijo. Jesús dijo, yo fundaré mi iglesia. ¿Ok? Entonces sí queda claro. Tiene otra, vaya, malo. Sí. El del malo es malo, el alma y el espíritu en ese caso, porque son uno, digamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí es donde yo le decía a usted, dice, en esa interfase entonces están los malos y los buenos, porque en el cielo dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces ese malo no puede estar ahí. Sí, Porque, ajá. Lo que pasa es esto, lo que pasa es que nosotros estamos coincidiendo y estamos adelantando algo que es un evento que todavía no se está dando. Porque si yo le digo a usted o nos preguntamos con respecto a la Biblia, bueno, ¿dónde está Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde están? Están esperando, dice, porque Pablo dice, por eso no van a preceder a aquellos que se adelantan. Los tesalonicenses tenían este mismo problema de nosotros. Exactamente el mismo. Y decían, di que torta, y los que se murieron, Pablo, ya están allá y nosotros aquí padeciendo. Por eso Pablo dice, no, yo prefiero mejor irme que quedarme. Pero al final, mejor me tengo que quedar, porque Dios quiere que me quede. Pero él dice, no, ustedes no se preocupen, nosotros no vamos a preceder a los que murieron. Nosotros vamos a estar juntos. ¿Cuándo? Porque la Escritura dice que la resurrección, unos van a resucitar para vida eterna y otros para muerte eterna. Otra vez, el problema del espíritu, el soplo de aliento de vida, el hálito de vida, ¿verdad? De Dios es puro. Lo que se corrompió en el hombre, ¿verdad? Lo que se corrompió en el hombre fue esa área en la cual determina. El hombre cuando cayó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que perdió el hombre en su caída? La dirección de relación de intimidad con Dios. No perdió la conciencia de Dios. Cualquier hombre sabe en este mundo, por más malo que sea, que Dios existe. Tan así que creo que ya dieron por fijo una iglesia que se llama la Iglesia de la Santa Muerte, que son los narcotraficantes que la usan y le adoran y rinden un homenaje a una virgen que se llama la Santa Muerte. Y ya la abrieron y ya tienen su esquema y todo su asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si saben que hay algo, aún los que no vivieron, ¿verdad? Fuera de esta época, igualmente sabían y adoraban algo que estaba más arriba. Siempre decían el Dios Sol, Dios Lluvia, ¿verdad? Siempre el hombre ha tenido una conciencia de Dios. ¿Dónde está la conciencia de Dios? En el Espíritu. La conciencia de Dios está en el Espíritu. Ese es el Espíritu que vuelve. Esa conciencia de Dios. Y cuando venga el juicio, entonces vendrá la definición de aquellas cosas en donde el hombre tuvo una oportunidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a los que no creyeron y no confesaron su nombre, le dio, de verdad, parte en el Hades y en el infierno, juntamente con Satanás. ¿Cómo se llama? Jesús le dijo al ladrón en la cruz que hoy mismo, ese mismo día, estaría con él. Ajá. En el paraíso. O sea, no es, digamos, yo no lo veo como un lugar de meramente espera. O sea, le dice, usted va a estar conmigo, no es que va a estar ahí en espera 2000 años más. Ajá. ¿Verdad? Al otro no, al otro ladrón no. Uh-huh. Entonces, o sea, uno pensaría ahí que los que creyeron estarían en una condición distinta de los que no. Sí, lo que pasa es que solo imaginémonos que ese evento fuera, digamos, de alguna manera así, de alguna manera así, literal, ¿verdad? Bueno, ¿qué estaría pasando entonces con aquellos que no escucharon la edad antes de Dios, o la edad antes de Cristo, la edad, ajá? Todos ellos, por ejemplo, entonces
Ese es uno de los temas cuando, por ejemplo, Jesús habla en la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que es eso, una parábola. Y que lo que Jesús realmente está diciéndoles a ellos es que sí hay una separación en el tiempo final, pero no es que los ricos no tendrán lugar en el cielo, porque entonces entraríamos en un muy buen conflicto, hermanos, porque entonces, ¿qué razón tiene resurrección y qué razón tiene la segunda venida? Si ya está definido el juicio, yo voy para el cielo y usted va para el infierno, y se terminó. ¿Dónde se establece entonces el reino? De ahí que es muy importante que nosotros logremos ver sobre las escrituras, ¿verdad? Cómo el Nuevo Testamento tiene poco que decir acerca del estado intermedio y en realidad nada dice acerca del estado de los muertos injustos. No dice nada. Por eso normalmente uno lo tiene que llevar hasta ahí, porque lo que sí se habla de los muertos injustos es en la resurrección, cuando viene el juicio final. Está clarísimo que ellos van al infierno y otros formaremos el reino de Dios. Sin embargo, como le digo, el tema no es nada sencillo, el tema es un poco escabroso. ¿Qué es lo que uno en esto o lo que estamos tratando de hacer? Bueno, porque es difícil el texto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, cuando Pedro 3, 19 y 20 habla de que el cual en el espíritu también fue precedido a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿verdad? Dice que cuando Noé preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, este pasaje ha recibido y todavía sigue recibiendo todo ese tipo de interpretaciones, que entonces Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Hay una parte de los libros, y de ahí es donde se ha tomado mucho, se llaman los libros pseudoepigráficos. Eso es un libro, está Noé, está, creo que hay algunos autores, bueno, o son los evangelios, así les llaman, ¿verdad? Pero se llaman libros pseudoepigráficos. Y vea qué tremendo, porque dice que cuando entonces Jesús iba ascendiendo al cielo, ellos dicen eso, que pasó por donde están, ¿se acuerda los ángeles que cayeron? Que unos fueron puestos en prisión. Ellos dicen, en Judas, ellos dicen que cuando Jesús iba para el cielo, Jesús hizo una parada ahí y les predicó a esos ángeles. Y entonces ellos dicen que cuando les predicó a esos ángeles, Jesús les dijo, vea, ustedes van a tener que esperarse un rato, porque cuando yo vuelva, entonces voy a ir a hablar con mi Padre y después yo les traigo la respuesta. Suena muy loco, ¿ah? Pero bueno, de este tipo de literatura es donde sale mucho de esto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tener el entendimiento de qué es el infierno, porque el infierno no es un lugar, es un asunto de una separación eterna consciente de la vida eterna. Y vida eterna es ausencia de tiempo. Entonces, todo esto tiene que fraguarse, hermanos, en medio de nosotros en la enseñanza, para lograr nosotros ver e interpretar de una forma adecuada, porque si no, nosotros vamos a caer en un bache, ¿verdad? Que al final no nos hace daño. Por ejemplo, no hace daño si usted cree que usted se muere y se va para las calles de oro, mar de cristal, y usted va a andar ahí con Jesús para allá y para acá, ¿verdad? Sí, bendito el Señor, que sería como muy rico, muy bonito. Ese será nuestro fin, yo sí lo creo así, será nuestro fin, ¿verdad? Nuestros cuerpos glorificados, tendremos una nueva tierra, seremos reyes y sacerdotes, según la promesa de Dios, reinaremos juntamente con Él en esta tierra, porque no es el cielo es nuevo y la tierra es nueva, y si hay cielo nuevo y tierra nueva, es para que habitemos la tierra, con justicia, en donde no habrá tristeza y no habrá dolor, en donde todas las cosas serán en la justa razón de Dios y viviremos eternamente y para siempre, como fue planeado desde el principio con Adán y Eva. Así estaban con Adán y Eva. Entonces, sí me parece, y por eso le digo, yo respetuosísimo ¿verdad? De los pensamientos, el tema no es fácil y sí se habla muy poco del estado intermedio. Yo quise traer el tema porque yo sé que es una de las dudas, allá y después aquí. Igual pensábamos que
porque yo le decía a Gabri que entonces digamos qué pasa con que se cree que el anticristo va a ser un hombre o una mujer, ¿verdad? Digamos, no sé, un hombre, digamos. Ajá. Que igual Dios lo creó, sopló hálito de vida en él, ahí está el Espíritu de Dios. Entonces ahí yo le digo, que es donde me viene esa inquietud, que yo digo, hey, él muere y dice que el Espíritu regresa a Dios, que lo dio. Ajá. Entonces por eso es que pensamos que si muere, ese sí está como en esa interfase que llama a usted, los que en Cristo sí no estamos ahí. Sí, lo que pasa es que, por eso le digo, el tema es el espíritu, volviendo al creador. Pero Nosotros entonces, pero es que la duda es esa, porque bueno, a lo que le entendí yo ahora a usted, Ajá. dice que ese espíritu es como decir ¿qué puede decirse? Como esa revelación de Dios en la persona, Ajá. ¿verdad? Ajá. Pero digamos del anticristo nunca hubo revelación. Sí, exactamente. Lo que pasa es que... Entonces hubo un espíritu malo. Ok, exactamente. Por eso yo le digo, otra vez, ve, y a mí me parece que es razonabilísimo todos esos pensamientos y respetuosísimos, ¿verdad? Hola, hola. Pero el punto está en que el aliento de vida es el que vuelve a Dios. Y el aliento de vida de Dios en mí no tiene ningún problema. Es el mismo en Hitler, es el mismo en todo mundo. Es el aliento de vida, es lo que nos dio vida. El poder de la vida y el poder de la muerte están en Dios. Lo que Dios quita es el hálito de vida, el aliento de vida. Vendrá el juicio en donde Él juzgará los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. El juicio final viene, y viene de parte de Dios, en donde Él sí sabe quién está escrito en el libro de la vida y quién no está escrito en el libro de la vida. Pero de principio, el problema de nosotros está en otro lado. Está en la distorsión, en la caída, está en donde yo me desvié, está en donde yo no quise a Dios. Pero ¿dónde es que yo acepto a Cristo? Cuando usted viene y le dicen, vea, si usted quiere ser salvo, usted tiene que aceptar a Jesús. ¿Dónde usted recibe a Cristo? En el corazón. ¿Verdad? Nosotros decimos, en el corazón. ¿Cuál es el medio que usted usa? La fe. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no decimos? Porque nuestro nuevo nacimiento tiene que ver con una parte en la que nosotros, es una parte pensada, es la parte racional. Usted tiene que aceptar a Cristo porque es el único camino, verdad y vida. Y cuando usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón, o cuando nosotros aceptamos a Cristo como tal, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes de que ese es el único camino para nosotros. Entonces dice que mi espíritu, que tal vez ahí es donde está la confusión, mi espíritu, no el espíritu de Dios, mi espíritu. El espíritu que está puesto en mí, es donde mi espíritu, dice Pablo, resulta, dice, que yo cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús, porque en mi espíritu amo las cosas de Dios, pero mi carne es débil. Ahí es donde nosotros recibimos a Cristo. Ese es el espíritu que está hablando, y tal vez ahí es donde nosotros tendríamos que entrar en una enseñanza o en un aprendizaje mayor sobre qué tipo de espíritu es el que nosotros estamos tratando de manejar. ¿Qué estamos nosotros conceptualizando? Como el aliento de vida, el espíritu que vuelve a Dios y mi espíritu. Mi espíritu es el que puede, Pablo dice, y es con lo que vamos a finalizar esta noche, dice que nosotros busquemos las cosas de arriba, las espirituales, porque nuestro espíritu, ¿cuál es? Nuestro espíritu es el que anhela, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente a nosotros. ¿Dónde funciona el Espíritu Santo? En mi espíritu. Este no es el aliento de vida. El soplo de aliento de vida de Dios es otro. Es la conciencia de Dios. No es el espíritu que hoy a mí me mantiene en fe. No es el espíritu del que es malo. Que yo sí creo que ahí es donde tal vez, por eso le digo, hermano, esto me lleva a que nosotros ampliemos más el trabajo.
y estudiemos sobre el espíritu y los espíritus. Sí, porque por eso Bueno. yo le decía a usted, en la Biblia dice que somos espíritus, o sea, ahí no está diciendo solo los hijos de Dios son espíritus, dice somos espíritus, ahí los buenos y los malos, Ajá. somos espíritus. Entonces yo Ajá. ahí decía, pero dice que después es espíritu, entonces, pero ya quedó claro que entonces es que ese hálito de vida es como otro espíritu fuera del espíritu de Dios, digamos, o sea, Espíritu Santo, digamos. Sí, es porque el Espíritu Santo se nos dio después. El soplo de vida es lo que cuando en el principio Dios sopló a Adán, dijo, y fue alma viviente. El postrer Adán, ¿qué fue? Espíritu vivificante, Cristo. Espíritu vivificante. ¿A quién recibimos nosotros? Al Espíritu vivificante. El Espíritu de vida lo tenemos. Porque no, ¿verdad? Tiene que estar ahí, porque si no, no podemos recibir el Espíritu de vida. Yo creo que ahí es donde está, pero vea qué dicha que esto se da para poder ampliarnos, si les parece, porque a mí me parece, de verdad, me parece que inclusive yo aquí lo digo, no hay tanto criterio con respecto a los malos en el Nuevo Testamento en este tema, y cuando yo oigo las preguntas de ustedes, las de Gabriel, las de, ¿verdad? Y me parece que hay que dar razón de eso, me parece que tampoco ustedes están... Yo no podría decir que están equivocados, yo tampoco podría decir que tengo toda la razón, porque de verdad tenemos que estudiarlo más, hermanos. Sí, usted. Todo lo que he escuchado y entendido, los judíos del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, van a ser juzgados diferentes a los judíos después de la venida de Jesús. Van a ser juzgados como va a ser juzgado en la resurrección Jacob, Isaac y todos estos. No, ¿Por qué? no dice la escritura eso, dice que unos serán juzgados según la ley y otros que perecieron antes de la ley serán juzgados sin la ley. Lo que pasa es que otra vez, tanto con la ley o sin la ley, el juicio está. El juicio se da. Usted pereció sin ley, ¿verdad? Sin la ley, Sí. pero estamos hablando de la ley mosaica, estamos Ajá. hablando de la ley escritural. Los que perecieron antes de esa ley, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? ¿Verdad? Abraham, Isaac, Jacob, no Ajá. estaba, hasta Moisés, Sí. es, Ajá. ¿verdad? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, y yo hice la advertencia, Génesis se lee desde Éxodo. Génesis no es el principio del tema. Es desde el de Pentateuco es donde se habla y se entiende Génesis. Por eso hay muchas cosas que tenemos nosotros que resolverlas y entenderlas de esa forma. Pero sí me parece que la Escritura lo que sí nos deja es que unos serán juzgados, ¿verdad? Sin la ley, porque no la tuvieron, y otros con la Ok, ley. Perfecto. Los que están en el tiempo de Cristo, Sí. por eso Jesús decía, no, la ley a ustedes no los juzga. ¿Quién es el que los juzga? ¿Sí La se ley acuerdan? era para que viéramos Ajá. que viéramos que éramos pecadores. Exactamente, pero Jesús dice, la ley a ustedes no los va a juzgar ahora. ¿Ahora qué los va a juzgar? Dice, yo soy mayor que la ley. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ajá. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tenía la ley tenía que cumplirla. El que fallaba en uno fallaba en todos. Por eso la ley vino para que no pudiese ser cumplida. Pero cuando Cristo viene, Él dice, no, ustedes no serán juzgados por la ley, yo soy mayor que la ley, ustedes serán juzgados por mí. Antes de la ley, ¿en base a qué? En base a la conciencia de Dios que siempre ha estado, Ah, ok. siempre ha estado. Gracias, El pastor. hombre siempre ha tenido en el aliento de vida, en el soplo de vida, la conciencia de Dios es real para todos los tiempos, inclusive y pensemos en los que todavía no fueron evangelizados, a lugares donde no se han llegado. Siempre el hombre tiene una conciencia de algo mayor. Dios sol, la lluvia, siempre hay algo que precede al hombre mayor, que le ha llamado de distintas maneras, le ha llamado, pero que siempre hay algo superior al hombre. El hombre sí tiene conciencia de que Dios. Estaba don Adrián y estaba Rebeca, hoy no pude dar. No, es que no dice. Por eso le digo, el punto está en que, ¿por qué esa primera resurrección? Esa primera resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, es porque es la parucía
de Jesús. Él viene y toma a su iglesia, se la lleva, ¿sí? Se la lleva y después vuelve otra vez. Dice que pondrá los pies sobre Sión. Entonces, los muertos, grandes y pequeños, resucitarán. Y el mar devolverá a los muertos. Y todos resucitarán y vendrá el juicio. Entonces, por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque nosotros seremos levantados primero y seremos llevados, arrebatados juntamente con Él. Ahí está el tema del milenio. Y reinaremos por 1000 años. Y después vendrá. Apocalipsis capítulo 19 habla de la cena. Dice, yo no voy a tomar más hasta que ustedes se la tomen conmigo allá. Yo les voy a ir a servir allá en la mesa. Les voy a dar en la gran cena, en la cena del Señor. Dice, ya yo no tomaré más de la vid, pero allá, cuando yo venga y los arrebate, yo les voy a dar un buen vino y un buen pan. Es más, nunca dice que cuando nosotros nos morimos vamos a ir a disfrutar y vamos a ir a vacilar un rato con Jesús en el cielo. No, no lo dice. Pablo dice, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero. Otros dicen, bueno, va al paraíso de Dios. Bueno, los que son muertos en Cristo resucitarán primero. O no mueren, sino que duermen. Que duermen podría ser una palabra también para muerte. Pero hasta ahí es donde a nosotros nos llega el panorama desde la perspectiva bíblica. Sin embargo, déjenme y les leo 2 Corintios 5 del 1 al 9. Alguien más me levantó la mano, pero hermano, es interesante. Ya no me alcanzó para las 5 del 1 al 9. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, escuchen esto, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos. ¿Ok? ¿Están escuchando, hermanos? Y no desnudos. ¿Cuándo es que va a pasar esto? Vestidos y no desnudos. Vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Él está hablando de su cuerpo. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, al que vivimos, así vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Entonces, este pasaje es interpretado de dos maneras diferentes por los pensadores evangélicos. Algunos ponen énfasis en el verbo, si nuestra morada terrestre es destruida por la muerte, nosotros tenemos en el momento de morir, cuerpos redimidos, ¿verdad? No hechos de manos eternas en los cielos. Es cierto que Tesalonicenses 4, el punto de vista usual es que Pablo entre primera y segunda de Corintios es enfrentado a un inminente peligro de muerte como nunca antes. Y esto lo dirigió a reflexionar en lo que sucedería después de la muerte. Esto a su vez, ¿verdad?, lo llevó a cambiar su manera de pensar y la conclusión que a aquellos en Cristo se les dará su cuerpo de resurrección, ¿verdad?, inmediatamente después de la muerte. Por lo tanto, 2 Corintios 5, estos temas son amplísimos y son muy discutidos, pero yo sí quiero que esta noche nosotros nos vayamos con este pensamiento, que necesitamos orar más y ser santos, que necesitamos evangelizar, que nosotros estamos asegurándonos por la gracia y misericordia algo, hermanos, que tenemos a Cristo, y sea, como dice el apóstol Pablo, no encontrarnos desvestidos, hermanos, eso sí es importante, no encontrarnos desnudos delante del Dios Todopoderoso. Yo personalmente, otra vez, mi inclinación es a que nosotros vamos al paraíso de Dios una vez que nos morimos. Yo sí lo creo así. Lo que yo no logro todavía
conectar es esa vivencia del reino, como se podrá hacer el reino después de resurrección y después del juicio, que en este momento en el paraíso se esté viviendo de esa manera. Sí sé que los muertos en Cristo vamos a la presencia de Dios, por conciencia antes de morir, porque una vez después esté muerto, nadie sabe nada y nadie ha dicho nada, ¿verdad? Por conciencia, ¿verdad? Por la parte de la vivencia en santidad suya y mía. Amén. Entonces, esto es lo que yo quiero que nos llevemos, porque lo otro es una discusión que es bonita y que yo me comprometo, ¿verdad? Para eso estoy, para servirles, que podamos ampliar con el asunto del espíritu, porque el aliento de vida, el hálito de vida versus el espíritu. El hálito de vida es el que vuelve a Dios, el espíritu de nosotros. Ahí es donde el tema pudiéramos nosotros dejarlo. Rebequita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted iba a preguntar? Bueno, para ponerme otra vez los anteojos. Ya los iba a guardar. Es que aquí dice, igual en 1 Tesalonicenses, dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan, así dice creyentes, es que es la nueva traducción viviente, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, dice. Ajá. Pues ya que Jesús murió y resucitó, también creeremos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Eso es. El arrebatamiento vendrá y los que están en Cristo resucitarán primero y los que hemos quedado seremos arrebatados. Ese es el arrebatamiento para el ingreso al milenio. O sea, ellos vienen, los que murieron o los que fueron más bien resucitados cuando Jesucristo resucitó, porque dicen que muchas, bueno, en la escritura lo dice, ¿verdad? Que muchas tumbas fueron abiertas. Pero no es ese grupo. Ellos vienen a encontrarnos con nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, sí, en Cristo. Los que no murieron, los que no quisieron a Cristo, pues lógicamente no. Pero según lo que yo entiendo es que ellos vienen con Jesucristo a encontrarnos en el cielo. Sí, claro, no, todos los muertos resucitarán. Esta parte es la inminente venida del Señor. Hay una palabra y la próxima vez la podemos estudiar. La parucía es cuando viene, pero hay una palabra que se usa en el antiguo. Era el rey, lo que hacía era salir del pueblo hasta los linderos del pueblo y recogía a la gente y se la traía para el pueblo. Esa es la misma palabra que se usa ahí para el retorno de Jesús. El rey venía con toda la gente del pueblo y recogía a los otros que estaban en el límite del pueblo y los hacía entrar. Entonces venía con el grupo y los hacía entrar y todos eran parte de un reino. ¿Ok? Hay una palabra, pero se me olvida ahorita, que es específicamente para eso. Pero así es como va a funcionar, así es como lo creemos nosotros desde la perspectiva bíblica. Que nosotros los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hemos quedado seremos arrebatados, nos juntamos todos, Él vendrá, dice, y después vendrá. Vea que después viene el otro relato en capítulo 19, 20, 21, en donde dice, y descenderá del cielo la nueva Jerusalén, ¿verdad? Ataviada, ¿verdad? Y entonces establecerá Él su reino. Ahí estaremos todos. Ya ha pasado el juicio, ha pasado Armagedón, ¿sí? ¿Quiénes van a pelear contra el Cristo y su iglesia? Dice que no nos preocupemos, que Él peleará por nosotros. De su boca saldrá la espada. Dice, y al inicuo lo destruirá. Y nosotros seremos guardados. De ahí, otra vez, que no nos dio tiempo de estudiar hoy, es que Mateo, y yo quería hacer todo un análisis de Mateo, porque Mateo formula las dos preguntas en tres: ¿cuándo, qué y del fin? ¿Verdad? ¿Cuándo, qué y del fin? Inclusive después de esto de Mateo viene un análisis profundo. No dice que Jesús no contestó ninguna pregunta, ni cuándo. Jesús no contestó nada de eso. No contestó. Él no dijo ni cuándo, ni qué, ni cuándo sería el fin, ni dónde, nada. Él no dijo nada de eso. Inclusive hay algunas cosas que vamos a ver la próxima semana, que son estas, ¿qué sí dice Jesús? ¿Qué sí dice Jesús? Otra parte, ¿qué sí dice Jesús? Y otra parte que dice, ¿qué sí dice Jesús? Y
¿Qué si dice Jesús? ¿Qué si dice Jesús? ¿Qué si dice Jesús? ¿Qué si dice Jesús? ¿Y qué si dice Jesús? Y lo más espectacular es lo que dice la Biblia en este último texto. Y terminemos con esto, por lo menos, en Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien el tiempo, hermanos. Esta sería la lección de vida. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ah? Por tanto, no sean insensatos, no sean torpes, dice otra versión. No sean torpes, no sean insensatos, no sean necios, sino entendidos y sean llenos del Espíritu Santo mientras viene nuestro Señor. Entonces, aprovechando bien el tiempo, hermanos. Aprovechando bien el tiempo.